Listo, ahora sí, buenas tardes ya de manera oficial. Vamos a dar inicio a la tercera tutoría de la asignatura de defensa personal. Vamos a estar tratando de evacuar dudas con respecto a las tareas en general y particularmente al proceso de investigación. Me gustaría iniciar preguntándote si tienes alguna duda específica con respecto a alguna tarea propiamente dicha o con respecto al proceso de investigación hasta ahora. Voy a estacionamiento necesito. Ok, ok. No, de momento ya estoy trabajando con lo del blog. No me queda claro esa tarea, si es hacer como hablar sobre la cuestión emocional, bueno, se me fue la palabra, y hacer aparte la tablita, el cuadro que viene ahí, si es aparte o en el mismo blog. Dame un segundito, porfa, porque voy a abrir el documento. Un momentito. Ok. Ve. Ok, voy a compartir para que lo podamos ver, lo podamos leer y al mismo tiempo lo podamos conversar. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que hacer un blog y un análisis personal. Bueno, ahí está los tiempos de la tarea y su valor y su modalidad, el objetivo y las indicaciones específicas, el material que deben de leer, en este caso Goleman, pero de la página 13 a la 20, no les cueste. Y este otro artículo más de revista que va de la 457 a 469. Ahora, vamos a ir viendo punto por punto, ¿ok? Redacte una justificación. Entonces, en primera instancia, tenemos que hacer una justificación de la tarea. Separemos estas partes que son eh, de texto, ¿verdad? Que son de resumen o de texto más bien, del blog. Una cosa es esto, otra cosa es el blog. Entonces, en la justificación, vea que recordemos el mínimo de una página y en qué consiste una justificación que también pues ya se los he estado explicando para la misma investigación. Luego, este trabajo se va a dividir en dos partes. Entonces, en la primera parte, usted va a llevar a cabo o va a generar un blog, ¿ok? Y en este blog, un sitio web propio, inclusive, bueno, aquí hay una guía de cómo se lleva a cabo, ¿verdad? Y pues otros enlaces ahí de cómo llevar a cabo. ¿Qué debe de llevar ese blog? ¿Ok? Si te das cuenta, el blog y un poco desde lo que hemos hablado de la taxonomía de Bloom, el blog lo que va a hacer únicamente es venir y presentar información. Entonces, podríamos pensar que quizás se pueda estar comunicando entre comprensión, conocimiento, comprensión. ¿Ok? De ahí que lo que va a hacer es solamente presentar información de la inteligencia emocional desde el quehacer policial es importancia. Y viene qué contenido debe tener el blog, ¿ok?
Entonces, usted debe construir una definición propia de inteligencia emocional, pues obviamente partiendo, dame un segundo para que y ya, se me mitiga la luz de la computadora. Partiendo de las definiciones que va a encontrar en las lecturas, usted construye su propia definición. También va a venir a construir su propia definición de funciones del pensamiento. Igual, usted va a decir, bueno, pero ¿qué es eso? Funciones del pensamiento. Cuando usted lee la lectura, entonces se le aclara que son funciones del pensamiento y de esa manera puede construir su propia definición. Aquí es solo véalo mencionar, que es muy importante todo lo que son estos verbos, ¿verdad? Aquí vamos a construir, vea, pero aquí solo vamos a mencionar que las funciones del pensamiento. Aquí no, aquí sí vamos a construir y que voy a construir mi propia definición de las funciones del pensamiento. Mira, esto estoy dándome cuenta que está repetida con esta de arriba. Hasta ahora lo percato. Bueno, y aquí este está repetido también. Estos dos están repetidos. Un de esos y un dedazo. Mencionar. Mencionar, aquí estamos hablando solo de mencionar, nada más, que las características de las personas con una alta inteligencia emocional. Y aquí sí vamos a construir mi propia definición de emociones. Igual vas a definir, pero con tus propias palabras, 3 niveles de la emoción. Va a definir igual con sus propias palabras 3 tipos de emoción y va a definir igual con sus propias palabras 2 formas de afrontar las emociones. ¿Ok? Ahí terminas tu blog. Entonces, vea que está explicando que el blog no lleva citas bibliográficas. Muchas veces eso me lo preguntan en la plataforma y el blog lleva citas. Por eso de una vez lo coloqué en la consigna. La segunda actividad de la tarea va a ser un cuadro reflexivo. Ya este cuadro reflexivo sí va a llevar más a análisis, ¿ok? Y si nos damos cuenta, el objetivo es de analizar, entonces tenemos que llevar al estudiante a ese punto de análisis, ¿ok? Entonces, aquí va a ser un cuadro reflexivo donde se refleje el manejo de su inteligencia emocional, partiendo de una serie de emociones, ¿ok? Entonces, pues aquí están, en la primera columna están las emociones, en la segunda columna ustedes van a escribir 2 situaciones que les provoca esa emoción. O sea, ¿qué les provoca esa emoción? Algo muy importante que yo lo escribo aquí y es esto. Espera. Si se encuentra laborando en el sistema policial, debe de enfocar cada columna desde su quehacer laboral. ¿Ok? Eso es importantísimo, digamos, como en el caso tuyo que sí te encuentras dentro del sistema. Y luego, 2 situaciones que provocan una emoción de ira. Por ejemplo, dentro de tu, quehacer laboral, que provoca mucha ira, las víctimas de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces es el hombre quien es la persona agresora y la mujer es la víctima. Entonces, yo no sé, digo, me provoca muchísima ira ver que el hombre se aprovecha, por decir algo, ¿no? Y entonces golpea.
dos situaciones que me provoquen ira y cómo reacciono yo normalmente ante esa emoción. ¿Ok? Este, dos emociones, dos situaciones que me provocan tristeza cuando tenemos que atender un suicidio de una persona que se quitó la vida. Eso me provoca mucha tristeza. Y otra situación que me provoca mucha tristeza, qué sé yo, bueno, yo me imagino que ustedes deben de tener en su casa laboral muchísimos escenarios que provocan tristeza, ¿no? O miedo, una situación laboral que me provoque miedo cuando tengo que, cuando, no sé, entra una llamada y tenemos que ir a enfrentar a personas armadas, por decir algo, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Así cada una de las emociones. Ahora, luego de esto, vienes a redactar las conclusiones que obtuviste después de haber hecho este trabajo. Y son de mínimo una página y las conclusiones tienen que ser un verdadero análisis de la temática. Bien. Y agregar las referencias utilizadas, que al fin y al cabo es las referencias que yo les presenté ya del material que está en la plataforma. Entonces, vea cómo está, cómo vas a presentar eso. ¿Ok? En una página está la portada. Perfecto. En otra página está la justificación. En otra página, usted escribe el título del blog, La inteligencia emocional desde el quehacer policial y su importancia. Y agregan en esa página el enlace del blog. Deben de asegurarse que ese enlace abre. O sea, ábranlo varias veces para asegurarse que abre. Luego, dice, después de que en esa página ponen título del blog, la inteligencia emocional desde el quehacer policial y su importancia, y ponen el enlace del blog. En esa misma página también van a escribir cuadro reflexivo, mi manejo de la inteligencia emocional, y agregan el cuadro reflexivo. ¿Ok? Vea, puede utilizar las páginas que sean necesarias, o sea, si el cuadro reflexivo se le pasa a otra página, no hay problema, ¿no? Luego, en página aparte, hacen las conclusiones, que son de una página. Y en página aparte, agregan las referencias bibliográficas. ¿Ok? Este formato que aquí se presenta es únicamente para la justificación y las conclusiones. ¿Por qué? Porque en el blog es algo muy creativo, entonces no les voy a dar un formato. Y en el cuadro reflexivo, yo no les voy a decir a ustedes que escriban a espacio y medio, no, o sea, el cuadro reflexivo, o no les voy a decir que alineado al lado izquierdo, es en el cuadro, lo van a manejar de manera diferente. Luego, bueno, no se admiten copias textuales y pues obviamente todo lo que tiene que ver con el reglamento, ¿verdad? General estudiantil y todo lo que tiene que ver con el plagio y ya todo esto pues que ustedes conocen. Bien, además viene, bueno, mencionada la tutoría virtual, es en la que estamos, y la matriz de valoración, como te das cuenta, la justificación está de primero y luego viene dividida la matriz de esta manera. El blog
el cuadro reflexivo, ya los puntos totales y los alveolos. ¿Tiene alguna duda? ¿Entendés? Pues me imagino que estás ahí medio enredado con el trabajo. Casi no se le oye, profesora. Dame un segundo, por favor. Me hubiera dicho antes. Dame un segundo para corregir esto. ¿Me escuchas ahora? Correcto, ahora sí se escucha mejor. Ok. Bien, te preguntaba que si tienes alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar de la tarea. No, no, ya ahora sí estoy más claro. Más claro. Ok. Pura vida que he dicho. Ok, ahora vamos a trabajar un poquitito la parte de nuevamente, dame un segundo para cerrar por aquí este documento que ya no necesito. Y dejar solo el que necesito. Ok, perfecto. Am, Les decía que vamos a retomar las partes de la investigación para que no se nos olvide. Principalmente en el capítulo tercero, que es el capítulo del marco metodológico, ¿ok? Vea que voy a hacer un repasito así como muy rápido de lo que es las partes que ya vimos la vez pasada y vamos a adelantar con el resto. Ok. em, el título, en este caso, del marco metodológico y vamos a agregar un párrafo ahí introductorio, ¿verdad? Referente a este título. Y luego vienen ya los encabezados de este capítulo. El enfoque de investigación, recordemos que aquí estamos hablando de los enfoques cuantitativo y cualitativo y que ustedes deben de escoger qué tipo de enfoque van a utilizar en su investigación. ¿Ok? Em, aquí recordemos que estas partes no son largas, son partes cortas que tienen solamente dos párrafos y son dos párrafos relativamente cortos, que un primer párrafo presenta el aporte teórico del enfoque que ustedes eligieron y un segundo párrafo explica por qué ese enfoque fue el seleccionado, o sea, por qué ese enfoque viene a ser el enfoque adecuado para los fines de la investigación de ustedes. Ahí tienen la referencia bibliográfica de enfoques y tipos de investigación que les va a ayudar a entenderlo mejor. Luego tenemos los diseños de investigación
que igualmente es en 2 párrafos y recordemos que los diseños de investigación son varios dependiendo del tipo. Qué sé yo, por ejemplo, en el enfoque cuantitativo tenemos el experimental, tenemos el correlacional, el descriptivo, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ustedes mm, tienen que elegir un diseño e igual tienen que eh, plantear acá en el trabajo cuál es el diseño elegido. Luego, recordemos que quiero dejarles esto sí sumamente claro. A ver, en una investigación nunca vamos a hablar en primera persona. No vamos a decir, nosotros escogimos el diseño tal. No, nunca se va a hablar en primera persona. Sino que siempre se va a hablar en tercera persona. Y entonces, en este caso, el diseño elegido para la presente investigación fue el diseño tal. ¿Ok? No, no perdamos nunca de vista esto, que es muy importante. Ahora, hasta ahí llegamos en la segunda tutoría y vamos a ver en este momento la tercera tutoría, que sería la población y muestra. Eh, Aquí yo se los presento dependiendo de, perdón, dependiendo de el diseño de investigación, el enfoque de investigación, perdón, que hayan escogido. Entonces, vamos a ver población y muestra para investigación cuantitativa. Bien, si es cuantitativa, entonces va a llevar un encabezado aquí de segundo nivel, que se llama población y muestra, y va a llevar un encabezado aquí de tercer nivel, que dice población. Entonces, igual, con la misma estructura de los 2 párrafos. ¿Ok? Em, bien, yo no voy a, se supone que las muestras en una investigación cuantitativa tienen que ser elegidas con toda una fórmula estadística para que realmente sean representativas de la población. ¿Ok? Porque recordemos que en la investigación cuantitativa los resultados se pueden generalizar a toda la población. Entonces, la muestra tiene que ser lo suficientemente representativa para que podamos generalizar, si no, no se podría. En este caso, yo no les voy a venir a decir a ustedes que por muestra, porque hicieron una investigación cuantitativa, entonces que por muestra tienen que utilizar todo este sistema estadístico para elección de la muestra. Porque porque eso, aparte de que habría que pagar una persona profesional en estadística, es mucho más complejo. Entonces, lo que a mí me interesa mucho es, bueno, los resultados que puedan sacar, pero también este ensayo de investigación, es la importancia de que ustedes investiguen, ojalá les pusieran investigación en todas las asignaturas que llevan en la U para que ustedes salgan personas diestras en investigación y para que el TFG ya al final pues no les cueste hacerlo. Entonces, em, como población, les quiero recordar que la población es el total de las personas. Y yo ya en algún momento les había puesto un ejemplo, pero bueno, vamos a poner otro. Resulta ser que vamos a hacer una investigación en eh,
La fuerza, a ver, las delegaciones de fuerza pública se encuentran como por distrito, por cantón. ¿Cómo se encuentran, Enver? Bien, es que estoy manejando, entonces voy escuchando, estoy manejando. Ujú. Ok, pero no sabes cómo se encuentran, por distrito o por cantón, las delegaciones de la fuerza pública. Por cantón, Por hay cantón. cantonales y distritales. Ah, ok, ok. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Voy a hablar de Montes de Oca. Montes de Oca tiene 4 distritos. Entonces, pensemos que eh, Montes de Oca tiene una delegación por distrito. Voy a batear, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer su investigación en, en el cantón de Montes de Oca. En- Al hacerlo en el cantón de Montes de Oca, pues tienen que tomar en cuenta las 4 delegaciones que hay de los 4 distritos que hay. Bien, entonces, la población es todas las personas que forman parte de los 4 distritos o de las 4 delegaciones que hay. Entonces, si en un distrito hay 10 personas y en el otro distrito hay 15, ya ahí llevamos 25. Y resulta que en el otro distrito hay 20, entonces ya llevamos 45. Pero en el otro distrito solo hay otras 10, entonces ya llevamos 55. Entonces, la población, vendrían a ser esas 55 personas que constituyen o que forman parte de las 4 delegaciones que se encuentran en el cantón de Montes de Oca. Esa es la población. Ahora, em, la muestra viene a ser esa elección que yo hago de las personas que me van a colaborar para que yo pueda recopilar los resultados que le van a dar respuesta a los objetivos. Entonces, resulta ser que yo tengo que elegir, en este caso, forzosamente de las 4 delegaciones, forzosamente. Pero puede que de esta delegación escoja 5, de la otra escoja 7 o de la otra escoja 6 y o por qué no, la totalidad de la población puede ser, ¿no? Pero esa escogencia de la que yo les estoy hablando, ustedes, pues no se está llevando a cabo, para ser honesta, no se está llevando a cabo correctamente, por esto que les decía de todo el análisis estadístico que hay que hacer para escoger una muestra, que aquí no lo vamos a hacer. Entonces, esa muestra, que tampoco pueden ser así como uno y uno, 4 personas, no. Tiene que ser una muestra de por lo menos un 50%, ¿verdad? Esta muestra va a ser seleccionada, en este caso, de las 4 delegaciones para que nos faciliten los resultados. ¿Ok? Ahora, aquí, segundo. Vamos a ver acá. Quiero que veamos página 63, 66 de metodología de la investigación. Quiero que lo veamos contra la teoría.
segundito para ver acá. ¿Cómo se llama? Metodología de la investigación. Ya, sí, acá ya. Ok, voy a dejar de compartir eso y voy a compartir el libro. Este es el libro que nos va a facilitar esta parte que yo les hablaba de la muestra. Y de la página 63 a 66. Vamos a ver, ¿por qué página vamos? Ok, aquí está. Vean. Población y muestra. Entonces acá es donde viene explicando, ¿verdad? En este caso, cuál es la población, que corresponde a la población, que yo ya se los expliqué, pero bueno, aquí esto cierra con terminando de aclararles. Y luego el muestreo en la investigación cualitativa. Eh, en el muestreo, lo que permite, en este caso, el muestreo, lo que permite en este caso, se nos fue en ver. Ok, el muestreo, vean lo que es una técnica de base estadístico-matemática. ¿En qué consiste? En extraer, denme un segundo, porque acá, aquí, me quiero que nos vayamos para acá. Ok, aquí. Esto, el muestreo significa cómo voy a elegir yo esa muestra. ¿Ok? ¿Cómo voy a elegir esa muestra? Eso es el muestreo. Entonces, ¿qué tipo de formas de elección de la muestra existen? Existe la muestra probabilística o aleatoria. O sea, aleatoria es escogida al azar, ¿ok? Em, y vean que dentro de la muestra probabilística o aleatoria tenemos diferentes opciones. En este caso, la muestra aleatoria al azar, o sea, simple. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, qué sé yo, que en una de las delegaciones hay 10 personas y yo metí en una bolsita el nombre de las 10 personas y y sacamos 5 nombres y como fue al azar, esos 5 nombres son los que van a participar en la investigación. Bueno, eso es una muestra al azar simple, ¿ok? Esta muestra al azar sistemática la vamos a obviar, ¿bien? No vamos a entrar en ella porque es compleja, entonces no vamos a entrar en ella. La muestra estratificada. La muestra estratificada significa que también pienso que quizá pues no sé hasta dónde pueda colaborarnos este tipo de muestreo desde la investigación que ustedes puedan plantear, porque yo tomo la población completa y la divido en subconjuntos, ¿ok? Y estos subconjuntos
tienen elementos comunes como edad, sexo, grupo étnico, yo qué sé. ¿Ok? Entonces, los divido de forma proporcional a su representación en la población. Es decir, que dependiendo de la población completa, yo tomo esa población y proporcionalmente digo, bueno, estos vienen de acá de edad, pero estas personas tienen tanto a tanto rango de edad, pero muchas son mujeres y muchas personas son hombres, ¿ok? Entonces, de estas personas voy a sacar, por decir algo, las mujeres y que también están en ese mismo rango de edad. Entonces, vean que acá dice que un requisito del muestreo estratificado es que la presencia de un elemento en un estrato excluye su presencia del otro. ¿Eso qué significa entonces? Eso significa que, por ejemplo, en ese caso del sexo, yo, a pesar de que en edad están en el mismo rango, si yo saco a las mujeres de ese subgrupo o de ese subconjunto, eh, ese elemento de que ellas sean mujeres es un extracto que excluye su presencia en el otro, o sea, en el que queda que es de hombres. Luego, el muestreo por conglomerados, por cúmulos o por racimos. Esto se da que también se seleccionan aleatoriamente grupos o unidades de individuos, ¿ok? Y acá se parte de menos cantidades, de menores unidades, o sea, de menores subconjuntos, por decirlo así, ¿ok? Que también es compleja porque no tiene, para una investigación pequeña como la que ustedes están haciendo, no, no vale la pena ponerse a pensar en este tipo de muestreo, ¿ok? Ahora, el probabilístico, los muestreos, perdón, no probabilístico, los no probabilísticos no son procedimientos al azar, o sea, no utilizan la ley del azar, ni de probabilidades, ni el cálculo de probabilidades. O sea, esto es más intencionado, más a dedo, elección más a dedo, por decirlo así. ¿Ok? Este, vea, por ejemplo, el muestreo por juicio es en donde los elementos, o sea, las personas son escogidas con base en criterios o juicios establecidos por la persona investigadora. Entonces, ese es el muestreo por juicio. Perdón, a mí me parece que esta persona pueden llegar a, qué sé yo, pueden llegar a ser parte del muestreo porque resulta que porque resulta que ya han sido personas que han tenido situaciones de abuso de poder. No sé, se me ocurre. Entonces, o sea, ahí hay elementos o hay criterios o juicios establecidos por la persona investigadora que hace que usted escoja a 1, 2, 3 XY personas, ¿no? Ese es el muestreo por juicio. El muestreo causal o accidental, un segundito para tomar agua.
El muestreo causal o accidental es exactamente donde la persona investigadora escoge arbitrariamente a las personas de la muestra. No importa en qué circunstancia, o sea, partiendo de un criterio de la mayor facilidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que ustedes llegaron a la delegación del distrito de San Rafael del Cantón de Montes de Oca. Y de las 10 personas que trabajan ahí, encontraron a 5 de las personas funcionarias. Entonces, a esas 5 personas funcionarias les pasaron el instrumento de recolección de datos. ¿Ok? Esa es el muestreo causal o accidental. Vean que dice, el investigador escoge arbitrariamente los individuos de la muestra según las circunstancias de mayor facilidad, sin un juicio o criterio preestablecido. Bien, este es algo así como a las personas que me encontré. Y el muestreo por cuotas se basa en, a ver, se da una elección de elementos o de personas en función de ciertas características, ¿verdad? Ok, perfecto. Pero estas personas conforman grupos o cuotas. Ujú. Y luego, si me hace falta más información, entonces yo eh, voy y le paso los instrumentos de recolección de datos a, yo tomé una cuota, por decirlo así, tomé 50 personas para hacer esta, segundito, vamos a admitir aquí a Laura. Yo tomé 50 personas, que fue mi primer cuota para hacer la recolección de datos, pero la verdad no fue tan rico, no fueron tan ricos los datos que logré recopilar. Entonces, voy a tomar otras 50. Voy a tomar otra cuota. A eso es a lo que se refiere con cuotas. ¿Ok? Bien, ahí hay un par hola Laura, ¿cómo estás? ¿Me escucha, profe? Sí, claro, Perdón, es que salí a las 5:30 y me vengo apenas conectando, pero estaba pidiéndole tranquila, a Dios que por lo tranquila. menos Ember estuviera y yo, ay, que si hay alguno, la profe dio la tutoría, pero ya No, estoy no, aquí. aquí vamos, aquí vamos. Bien, este, entonces, si es cuantitativa su investigación, se va a utilizar lo que es población y muestra. Entonces, este va a ser el encabezado de segundo nivel, población va a ser un encabezado de tercer nivel, muestra va a ser otro encabezado de tercer nivel y muestreo va a ser otro encabezado de tercer nivel. ¿Ok? ¿Qué pasa si la investigación es cualitativa? Aquí no vamos a hablar de población y muestra, aquí vamos a hablar de sujetos o personas participantes. ¿Ok? Eh, Porque acuérdense que aquí, como no se generaliza, entonces, simplemente la muestra muchas de las veces es inclusive muy pequeña. ¿Cómo va a funcionar la muestra de la investigación cualitativa y el muestreo de la investigación cualitativa? Ya vamos a justamente a verlo. Un momentito. Ok.
Ahora vamos acá con la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, dependiendo del tipo de investigación, tiene personas participantes que muchas veces son muy poquitas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación de historia, ¿se acuerdan de los diseños de investigación? ¿Ok? Que hay uno que habla de historias de vida. Bueno, si yo voy a hacer una investigación de historias de vida, pues no voy a recolectar la historia de vida de 30 personas, ¿verdad? Sino que posiblemente sean 5, 6, 7 personas, una cosa así. Si yo voy a hablar de grupo focal o de entrevista, dependiendo, así va a ser el tipo de muestra o de sujetos participantes, personas participantes que van a, a servir para la recolección de los datos. Profe, Ok, con permiso. dime. Entonces, digamos, ahí en la cualitativa, en la Ujú. muestra, si nosotros hacemos 2 entrevistas, irían ahí como muestra. Sí, Digamos, las irían. preguntas junto con las respuestas. No, esos son los instrumentos. Ah, La ok, muestra, los instrumentos que todavía no los hemos visto, los ah, vamos a ok, ver ahorita, ¿verdad? ok. La muestra es quiénes van a participar. O sea, por ejemplo, ¿Quiénes bueno, van a vamos a verlo acá un toquecito y después lo vamos a ir aclarando. Vean que en la investigación cualitativa, el muestreo es la selección del tipo de situaciones, eventos, actores, lugares, movimientos y temas que serán abordados. Entonces, si yo voy a trabajar como tema, voy a trabajar como tema personas, un poco lo que hablamos ahora, no sé, personas oficiales o personas del sistema policial que han vivido situaciones de denuncia por abuso de poder o por de denuncia por exceso de contacto o por qué sé yo, ¿no? Entonces, ustedes, si voy a hacer una investigación cualitativa, yo voy a buscar un grupo de personas que tienen un tipo de situación similar, ¿cuál? De que han vivido esa situación de denuncia o de evento. ¿No? Así es como vamos a ir buscándolo, ¿ok? Ahora, estas personas tienen que estar lo más ligadas posible al problema o al objeto de análisis que ustedes van a tener dentro de la investigación. Una característica que tiene la investigación cualitativa, por eso yo en la tutoría pasada, yo le decía a Jorge, pasada o antepasada, no me acuerdo, no creo que fue la pasada, yo le decía a Jorge a Jorge, sí, y ahora sí le dije bien, yo no sé por qué le digo Kevin, que él me decía, entonces la investigación cualitativa no tiene trabajo de campo, y le digo, claro, es más, cuidado, no tiene más trabajo de campo que la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque el muestreo es progresivo. ¿Ok? Y está sujeto a la dinámica que se deriva de los propios hallazgos. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo elegí entrevistar a 10 personas y con esas 10 entrevistas a mí no se me arroja suficiente información para yo poder darle respuesta a los objetivos de la investigación, yo forzosamente tengo que entrevistar a más gente porque es progresivo. ¿Ok? Entonces,
Por ahí también tengo que tener en cuenta esa variable. Ujú. Seguimos. Resulta ser que, bueno, aquí la muestra siempre es intencional, exactamente, y está determinada por la amplitud, la variedad y de las realidades del objeto estudiado. Ok, ahora, vean cómo aquí es claro en decir que el tamaño de la muestra puede oscilar desde un individuo o una situación hasta un número más amplio, dependiendo del diseño de que hayan escogido y el diseño de investigación y dependiendo em, de cuánto me puede arrojar a mí de información, una, dos, tres, cuatro personas, de tal manera que me permita esa información dar respuesta a los objetivos de la investigación. Eso es una característica básica de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son los muestreos que existen? El muestreo por conveniencia voluntarios. Entonces es aquella persona que, que yo en la delegación de Sabanilla, del cantón de Montes de Oca, en la delegación del distrito de Sabanilla, del cantón de Montes de Oca, yo llego y les digo a las 10 personas que trabajan ahí, ¿quiénes de ustedes me ayudarían participando en una investigación así, 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 y me colaborarían que yo les pueda hacer una entrevista? Entonces, bueno, ok, perfecto. Eso es el muestreo por conveniencia o voluntario. ¿Cuál es el muestreo por bola de nieve? ¿Ok? Es que yo le pueda pedir a personas informantes que me recomienden a posibles personas participantes que están en relación con estas personas informantes. Entonces, yo llego y le digo al jefe, a la jefatura de la delegación de San Pedro de Montes de Oca que estoy haciendo una investigación con estos y estos y estos objetivos o con esta temática y que yo necesito hacerle una entrevista a personas que han tenido alguna condición legal por haberse considerado ejecución de abuso de poder o ejecución de, de legítima defensa, yo qué sé. Entonces la jefatura llega y le dice, bueno, yo te recomiendo en este caso que hables con fulano, mengano y sutano que han tenido una situación de esa índole. Aquí, ¿ok? Entonces, esa es el muestreo bola de nieve. ¿Cuál es el tercer muestreo, el teórico o intencionado? Em, esto significa que se eligen a las primeras personas, ¿ok? Y se trabaja, ¿verdad? Con estas primeras personas, ciertos rasgos, etcétera, y ciertos datos obtenidos, y luego, partiendo de eso, se puede dar una recolección simultánea de informaciones y de análisis. Entonces, yo puedo ir simultáneamente, por ejemplo, ir haciendo las primeras recolecciones de datos, voy haciéndole análisis
con la información teórica que tengo y voy de una vez correlacionando esos datos, voy considerando los rasgos más relevantes que voy encontrando, pero perfectamente dependiendo de los datos que voy encontrando, puede hasta dar un giro la investigación. La investigación cuantitativa perdón, cualitativa, es muy rica. Y es súper interesante, a mí me encanta, es súper interesante porque la investigación hasta le puede dar un giro, porque resulta ser que ustedes están investigando sobre ciertos objetivos con cierta base teórica y en el momento en el que van investigando, los relatos que recogen de las personas no necesariamente están tan correlacionados con lo que dice la teoría. Entonces, cuidado y que no, la investigación hasta les puede dar un giro, ¿ok? Por aquí tenemos otras 3 modalidades planteadas por otras personas autoras, en este caso Quintana y Peña, que es el muestreo abierto, puede ocurrir fortuitamente, a ver por aquí en ver, puede ocurrir de manera fortuita, o sea, puede ocurrir en sitio. ¿A qué me refiero con esto? Que yo voy a hacer voy a salirme del ámbito policial. Yo voy a hacer una investigación sobre la percepción de la violencia ciudadana. Entonces, yo puedo tomar el muestreo fortuitamente, quizá en diferentes choques automovilísticos que me encuentre. Entonces yo hago ahí un muestreo en sitio, por ejemplo. El muestreo relacional fluctuante, este, este muestreo, mm, la verdad es que es un muestreo bastante complejo. Yo inclusive les diría que a él como que no se metan tanto porque tiene más complejidad. El muestreo discriminativo es una codificación selectiva, o sea, se discrimina las personas que van a ser parte de la recolección de los datos para tratar de maximizar oportunidades de oportunidades de recolección de datos, ¿verdad? Y pues que todas esas recolección de datos que tengamos nos vaya a facilitar esa relación entre categorías, que eso lo vamos a ver ahorita, para poder alcanzar la saturación, que eso también lo vamos a ver ahorita. Ok. Un segundito, porfa. Hola, Jorge. Hola, hola, buenas noches. Perdón, profesora, es que no recordaba que hoy teníamos tutoría. Me vine corriendo y en el celular no me servía, entonces ya llegué a la casa. Tranquilo, está bien. Bien, entonces aquí tenemos que para la investigación cualitativa, este va a ser el encabezado de segundo nivel, este va a ser un encabezado de tercer nivel y este va a ser un encabezado de tercer nivel. Y aquí tenemos la referencia bibliográfica, que es la misma referencia bibliográfica que acabamos de analizar ahorita. Vamos a entrarle a
digamos que a otra área, que es el marco contextual. Eh, y en el marco contextual, ¿qué vamos a hacer? Simplemente describir la comunidad o la institución o las personas que forman parte de la muestra. Entonces, aquí yo describo si la muestra si la muestra está tomada de, porque mi investigación resulta que es cuantitativa, perdón, y mi investigación es cuantitativa y yo voy a tomar como población completa las personas que trabajan en las delegaciones de la fuerza pública del cantón de Montes de Oca. Y resulta que Montes de Oca tiene 4 distritos y hay una delegación por distrito. Todo esto estoy especulándolo, ¿verdad? Entonces, y de esa población, yo voy a sacar la muestra, que por ende entonces tengo que sacar algunas personas del distrito de San Rafael, otras de Sabanilla, otras de San Pedro, y si yo voy a hacerlo de esa manera, yo tengo que describir en este caso las 4 delegaciones, porque la muestra está siendo tomada de las 4 delegaciones. ¿Ok? Em, Podemos pensar en que se pueden tomar en cuenta aspectos políticos, demográficos, dependiendo ¿verdad? Del tema. Yo no voy a hablar aspectos económicos. ¿Económicos de qué? O sea, ¿verdad? Y es un mínimo de 2 páginas. Vamos con las variables. Las variables vamos a sacarlas exactamente de 2, va a presentarse igual como lo hemos venido trabajando en 2 párrafos. Y esto va a trabajarse desde esta fuente, que es el mismo libro con el que se trabajó la muestra desde las páginas 50 y 51. Vamos viéndolo de una vez aquí en el libro para, para que vayamos matando 2 pájaros de una pedrada, como dice. Ok, vean que aquí tengo las variables. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable viene a ser una característica o una cualidad que puede llegar a sufrir cambios. ¿Ok? Véanlo acá, característica y cualidad que puede llegar a sufrir cambios. Ahorita ponemos ejemplos. Y que está siendo objeto de análisis y de medición o de manipulación o control en la investigación. Entonces, bueno, desde la investigación cuanti, las variables, siempre la investigación va a girar alrededor de esas variables porque estas variables tienen 2 objetivos características sumamente importantes. ¿Cuáles? Que son observables y susceptibles de cambio. ¿Ok? En el caso de las variables de la investigación cuantitativa, las variables se despliegan de la hipótesis y su operacionalización permite
prueba, para lo cual apoya los procesos estadísticos. Lo que pasa es que esta investigación como tal, yo no les estoy pidiendo hipótesis, pero eso no significa que las variables no puedan salir. Y en el caso, ahorita vamos a poner aquí un ejemplo. Y en el caso de la investigación cualitativa, las variables se toman de la descripción del problema a partir de los hechos que la integran. Y su operacionalización exige contrastabilidad, o sea, que que se contrasten, para lo cual el marco teórico debe ser fortalecido, para que nos ayude en este caso a hacer lo que son las categorías de análisis, que eso lo vamos a ver en otro momento. Ahorita vamos a ver ejemplos, terminemos nada más aquí. ¿Cuáles son los tipos de variables que existen? Se clasifican en dependientes, independientes y de control. Entonces, una variable dependiente. ¿Cuál es una variable dependiente? Esta variable es la que el investigador desea explicar. Las variables dependientes, esta de la variable semidependiente no le vamos a poner mucha atención para que no nos hagamos más enredos. Ahorita vemos cuál es la variable dependiente en un ejemplo. La variable independiente. Esa es la que sí puede sufrir tratamiento, o puede sufrir cambio, o puede sufrir efectos según el resultado obtenido. ¿Ok? Vamos a verlo ya casi. Y la variable de control es la variable cuya función es aquellas variables que se trata de reducir el riesgo de atribuir los cambios en la variable dependiente. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que tiene por función ese reducir el riesgo de cambios en la dependiente, porque la variable dependiente no cambia, la que cambia es la independiente. Veamos estos ejemplos aquí. Tipo de variable dependiente. En este caso, indica si el tratamiento o manipulación de la variable independiente tiene algún efecto. Puede ser una variable resultante o de efecto, o sea, esos son sinónimos que se han tratado. La independiente es la variable que sí se manipula para examinar su impacto. ¿Ok? Ya ahorita vemos ejemplos, ya les digo. La de control es una variable relacionada con la variable dependiente y cuya influencia se puede eliminar. Es preciso eliminarla. Bueno, la de control no vamos a poner mucha extensión, ni la extraña ni a la moderada, porque la verdad es que esas no vamos a complicarnos tanto la existencia. Acá también tenemos otras posiciones con respecto a las variables, por ejemplo, la cualitativa. Es cuando un hecho, una situación, una condición puede variar, tiene una condición de variación, pero cualitativo y no numérico. ¿Ok? Por ejemplo, una variable cualitativa. Vamos a ver qué les puedo explicar aquí, una variable cualitativa de naturaleza.
una, en violencia, por decir algo, una variable cualitativa en la que ustedes dicen las personas víctimas de violencia se encuentran bajo la condición de querer quedarse con la persona agresora por amor. ¿Ok? Y cuando ustedes vienen y hacen toda la investigación, se vienen y se dan cuenta que las personas se quedan con la persona agresora, no necesariamente por amor, sino porque hay todo un ciclo de la violencia que les ha vuelto sumamente vulnerables, susceptibles, debilitadas, con muy poco control de, mm, de su toma de decisiones y y que entonces es una variable que, velo, cuyos elementos de variación tiene carácter cualitativo y no numérico. A eso se refiere con la variable según su naturaleza. ¿Ok? Luego, otra de las posiciones que tiene esta Sierra Bravo es según la amplitud de las unidades de observación, ya sean si son variables individuales o variables colectivas. En este caso, las variables individuales se refieren a las características de las personas. Ahí habla de las unidades de observación, pero es a las características de las personas. ¿Ok? Y pueden ser comparadas, pueden ser absolutas. Ahí luego las variables colectivas eh, es igual, son características de las unidades, pero estas unidades ya no son individualmente, ya son de grupos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Em, el comportamiento de las personas en las marchas, en las huelgas, por decir algo. Entonces, yo puedo pensar en una variable colectiva como que entre más, a ver, entre más negación, estoy especulando, entre más negación del gobierno a negociar, ah, mayor furia o mayores comportamientos delictivos, qué sé yo, se encuentran en las personas ante huelgas. Y aquí estamos entonces hablando de variables colectivas. Aquí hablamos según el nivel de abstracción, que no vamos a entrar en detalles porque esta es una investigación en serio muy pequeña, ustedes tienen muy poco tiempo y entonces no nos compliquemos, ¿ok? Ni en esta, no hay ningún problema. Pensemos más en lo que son variables dependientes e independientes. Ok, ahora denme un segundo, porfa. Porque lo que quiero es un momentito.
Un segundito. Porfa. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Ok, vamos a ver un ejemplo de esta hipótesis. Esta fue la hipótesis de mi tesis de maestría, de una de las maestrías. Entonces, dice, el aprendizaje del arte marcial Tan Soo tiene influencia en el fortalecimiento de la regulación emocional, así como en el desempeño académico, analizado mediante el trabajo colaborativo de los practicantes de la Federación Internacional de Tan Soo Costa Rica que cursan el primero y segundo año de la enseñanza general básica. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? En este caso, el aprendizaje del arte marcial de Tan Soo Do viene a ser la variable dependiente. Es la variable que no varía. Y el fortalecimiento de la regulación emocional y del desempeño académico viene a ser la variable independiente, porque vean cómo este fortalecimiento de la regulación emocional va a variar partiendo del aprendizaje del arte marcial. Aquí tenemos el ejemplo entonces de variables dependientes e independientes. ¿Ok? Denme un segundo. Un momentito, por favor. No se compliquen pensando en variables complejas. No, no, no. Sencillo, háganlo sencillo, por favor. Técnicas de recolección de datos. Entonces, también van a venir a depender del tipo de investigación seleccionado. ¿Ok? Eh, ¿Y en qué consiste esto? En el mismo libro, páginas 72 y 74, y en otro de los libros que hay ahí, van a encontrar estas técnicas. Veamos. 72. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ok. Entonces, las técnicas e instrumentos cuantitativos de investigación con enfoque cuantitativo. La observación. ¿Ok? A ustedes, pues yo pienso que les sería muy complejo, creo yo,
utilizar esta técnica de recolección de datos porque les demanda, como la palabra lo dice, observar comportamientos en su entorno natural y durante, en repetidas ocasiones, y entonces pues eso lleva mucho tiempo. ¿Y qué van a hacer en este caso? Un registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifestada mediante la vista. O sea, cualquier hecho, fenómeno, situación que ustedes observan, ustedes la van registrando. ¿Ok? Recuerden que eso que ustedes observen, comportamiento, conducta que ustedes observen, tiene que ser de importancia para poder darle respuesta a los objetivos de la investigación, ¿verdad? Porque si no, pues nada que ver. Ujú. Y pues aquí vienen los pasos que debe de tener esta técnica. Estamos hablando de determinar la o las personas que se van a observar. Tenemos que tener claro para qué las vamos a observar y tenemos que tener claro cómo vamos a registrar esos datos, si en una tabla, en una hoja de cotejo, cómo. Y observar detallada, rigurosa y críticamente. Y entonces registrar esos datos que observamos para luego analizarlos, interpretarlos y elaborar conclusiones. Vean que es una técnica cuantitativa a pesar de que está partiendo de lo que yo observe, pero puede ser que yo diga que estoy observando, sí, en un aula, por ejemplo, y estoy observando a un solo chico desde su comportamiento y entonces yo pueda cuantificar que se levantó de su pupitre 15 veces, de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. ¿Ok? Entonces, lo que yo observe también desde una posición cuantitativa, debo de cuantificarlo. ¿Cuáles son los tipos de observación que vamos a encontrar aquí? La simple y no participante, cuando la persona observa de manera neutral, o sea, no se mete en nada de lo que está viendo. Y la observación participante es cuando, en este caso, la persona investigadora, qué sé yo, forma parte de la comunidad o del medio que está observando y de ahí puede sacar conclusiones. Ahora, puede que sea que ustedes van a llevar a cabo su investigación en la delegación donde trabajan, entonces sí tienen opción de observar bastante, porque pasan ahí no sé cuántas horas semanales y entonces tienen opción de observar y pueden ir registrando y registrando y registrando conductas, claro que sí. Tenemos una observación libre o no estructurada. ¿Eso qué significa? Que ustedes no van a montarse una guía como una guía prediseñada de lo que les interesa observar, de los aspectos que les interesa observar. Entonces, lo observan todo, observan todos los comportamientos, todas las manifestaciones, pero de todos esos comportamientos, manifestaciones, sí deben abstraer todas aquellos que estén relacionados con la temática de la investigación y con los objetivos. La observación estructurada, por el contrario, es aquella en la que usted sí monta una pequeña guía de lo que le interesa observar, de esos elementos que le interesa observar. ¿Ok? Y eh, ¿qué se utiliza para esta observación libre o no estructurada? Vean un diario de campo, una libreta, cuaderno, una cámara fotográfica o de video, yo qué sé, ¿no?
Y para la observación estructurada, sí va a ser una lista de cotejo, porque ustedes ya van a llevar como una guía, ¿no? Entonces va a ser más un check ahí, o vea lo que es una lista de frecuencias, o sea, cuántas veces pasa tal cosa. Porque acuérdese, estamos hablando de investigación cuantitativa, ¿ok? Bueno, en la investigación cuantitativa también tenemos la encuesta. Ok, entonces, en la encuesta pretende, pues obviamente, obtener información de un grupo, una porción, ¿verdad?, de la población. Pero aquí en la encuesta se utiliza, y este es como el elemento característico de la encuesta, que se recoge la información a través de procedimientos estandarizados. ¿Eso qué significa? Que es un solo instrumento, un instrumento general, y se le pasa a todas las personas que son parte de la muestra, ¿verdad? Pero es el mismo instrumento para todo el mundo. Entonces, y existen muchos tipos de encuestas. Está el oral, que es cuando la persona hace ese interrogatorio cara a cara o por teléfono. Pero en esta, a ver, algo que tiene que quedar muy, muy claro es que no es una entrevista. O sea, la encuesta es, ¿tiene usted hijos? Sí, no. ¿Cuáles son las edades de sus hijos? Tal, tal, tal y tal. O sea, usted se basa única y exclusivamente en el instrumento que tiene para recolección de datos, y aunque la persona tal vez le arroje información muy importante con respecto inclusive a la temática de investigación, esa información se está saliendo de lo que está en ese instrumento, y entonces en el instrumento como tal, encuesta no cabe, tal vez podría entrar en otra técnica de recolección de datos, pero no necesariamente la encuesta. Y pues la encuesta escrita, que es un cuestionario con un listado de preguntas, ¿ok? Y que vea que puede ser autoadministrado, que era lo que yo les decía la vez pasada, que se les entrega a las personas, que es de forma anónima, para que después no lo devuelva. Eh, Igual, ve la entrevista oral, tenemos que tener ahí como ¿verdad? El documentito donde están las preguntas y las opciones de respuesta, porque acuérdense que es cuantitativo, ¿ok? O una grabadora o un videocámara, yo qué sé. Un tercer instrumento, la entrevista. La entrevista es mucho más personal, siempre va a ser cara a cara con la persona entrevistada. Denme un segundo, nada más. Ujú. Con la persona entrevistada, y pues permite ir haciendo una recolección de la información requerida. Lo que pasa acá, es que la entrevista, a pesar de que está colocada acá entre las técnicas de investigación cuantitativa, por lo menos yo, Lili Vargas, ¿verdad? De manera muy personal, difiere un poquitito de que sea una técnica de recolección de datos cuantitativa. Para mí es una técnica de recolección de datos mucho más cualitativa. ¿Por qué? Porque vean que aquí mismo lo dice, donde las personas que son actores sociales nos pueden dar datos relativos a sus conductas, actitudes, opiniones, deseos. Entonces, puede ser inclusive utilizada hasta para una
investigación mixta, ¿verdad? La entrevista estructurada, en este caso es en el caso en el que se emplea un cuestionario y pues se le van planteando las preguntas, ¿verdad? A la persona, garantizándose que la persona va a contestarlas todas, pero vea que acá bien lo dice que se les hacen las preguntas de manera estandarizada. ¿Eso qué significa? Eh, eso significa que, un segundo, em, la entrevista en este caso cualitativa le permite a usted ahondar más. Perdón. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La persona, yo le estoy haciendo una entrevista cuantitativa y entonces mis preguntas son estandarizadas. Entonces, perdón, yo se las tengo que plantear, vean que del mismo modo y en el mismo orden. Entonces yo estoy preguntándole a la persona que em, que de las siguientes emociones que le voy a decir, ¿cuáles ha sentido usted? Estoy hablando de violencia, digamos, intrafamiliar. De las siguientes emociones que le voy a decir, ¿cuáles han sido las que usted ha sentido? Y ahí le digo, ¿verdad? Furia, miedo, decepción, no sé, terror, ta, ta, ta. Y la persona tiene que ir, sí, sí, sí es así, sí. Pero vieras que, entonces ya la persona como que se quiere salir, ¿verdad? Y entonces, pero vieras que a mí me da mucho más temor y mucho más miedo cuando están mis hijos porque, o mis hijas, porque resulta que ahí la persona se quiere explayar en explicar. Pero ese explayarse en explicar eh, va a caber más en una investigación cualitativa que cuantitativa, porque no es una pregunta que se encuentra dentro del instrumento. Entonces, eh, seguimos. La entrevista no estructurada o formal. Esta es una entrevista muy flexible y abierta. Eh, y vean que dice que se emplea cuando no se dispone de suficiente información para estructurar debidamente una guía de entrevista. Entonces, no hay una guía de preguntas elaboradas previamente y más bien pues se orienta con los objetivos. Entonces, acá, mm, por ejemplo, yo le puedo decir a la persona, mm, este, bueno, ¿y qué pasa cuando, cuando usted recibe o vive alguna condición de violencia intrafamiliar? ¿Verdad? Entonces, la persona ahí va a empezar a decirnos, pero yo tengo que de eso que ella me está diciendo, si hay un objetivo que habla de eh, las manifestaciones o las secuelas de la violencia intrafamiliar, de todo lo que ella me está diciendo, yo tengo que abstraerlo para poder darle respuesta a el objetivo, pero de una manera cuantificada. Entonces no deja de ser como complejo, ¿no? Eh, vea que, bueno,
que con contenido, orden, profundidad y formulación van a depender de la persona que está entrevistando. Y si una persona que esté entrevistando, generalmente pues es una persona que sí debe tener como mucha habilidad para esto, para no perder el hilo de las interrogantes que está dando. Y una entrevista con semiestructura es una entrevista que es flexible, tiene una serie de preguntas o una guía de preguntas, pero tiene flexibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Con que, por ejemplo, la persona entrevistadora puede decirle, ¿qué manifestaciones o qué siente usted cuando usted vive un episodio de violencia intrafamiliar? Entonces, es una pregunta, no es tan estructurada como la que vimos anteriormente, que yo le voy a decir, voy a leerle una serie de emociones y usted me dice sí o no. Si tiene, en este caso, si tiene una pregunta, pero no, la persona tiene la flexibilidad eh, de, de contestar de manera abierta. Ok. Bueno, sí es muy importante utilizar estos recursos. Ojalá grabadora, vean, yo les digo, si ustedes van a utilizar, si van a hacer entrevistas o grupos focales, pidan el consentimiento informado de las personas para que las personas estén de acuerdo en que ustedes graben, para que no se les vaya absolutamente ningún detalle de lo que las personas les digan, porque ir tomando todos los detalles que dicen cuesta muchísimo. Entonces, mejor graben. ¿Cuáles son las 3 técnicas de datos cualitativos? Igualmente, la observación. em, este, em, digamos, por ejemplo, la observación está de extremo a extremo. Desde el extremo de una observación mucho menos participativa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, puede estarse utilizando una ventana se llama vidrio unilateral, pero esto es la ventana se me fue el nombre, que utilizamos cuando hacemos, que utilizan, por ejemplo, para ver a las otras personas, pero no se ve para acá, ya se me fue el nombre. Pero ese La tipo cámara de de, Hessel se llama, ¿no? exactamente, gracias. La ventana de Gesell. Ujú. Y yo lo usaba inclusive en la U y se me fue el nombre. Ok, en este caso, observación mucho menos participativa, como una observación con todo el extremo de participación, que sería la que se da en el diseño de investigación, investigación-acción, ¿no? Que así se llama. Tenemos las entrevistas, que las entrevistas están las narrativas, las semiestructuradas, ya con temas definidos o focalizados. Entonces, en estas entrevistas, igual las narrativas es cuénteme, ¿verdad? Y que la persona suelte y hable y diga, y todo lo que la persona está diciendo viene a ser una parte sumamente importante de la temática y de los objetivos. Recordemos, la investigación cualitativa es un ir y venir, es un ir y venir. Muchas de las veces, toda esta recolección de datos hasta nos hace replantearnos los objetivos, ¿verdad? Y puede llevarse a cabo individual o grupal. Cuando es grupal, se llaman grupos focales o focus group, que le llaman, y estas entrevistas son más un conversatorio en una investigación cualitativa. Usted puede que lleve
temas definidos o predefinidos o focalizadas algunas problemáticas, pero usted va a través de esas ideas que lleva de antemano, va a provocar que se dé una conversación, ¿vaya? Que la persona suelte. En términos generales, vean que en estas entrevistas no se presenta una estructura estándar, sino que se manejan de manera muy flexible. O vea lo que dice, que a una situación de vida cotidiana, o sea, conversemos acerca de. Y la otra técnica es a través de revisión de documentos, pero documentos no solo teóricos, no solo de desarrollo del conocimiento, como los documentos que tienen ustedes en las unidades, sino pueden ser cartas, artículos de periódicos o biografías de personas que resulta que están muy relacionadas con la temática y entonces puede venir a arrojarnos una serie de datos eh, interesantes para la investigación. Bien, bueno, ahora aquí tenemos, uy, perdón, ahora acá tenemos, vean ustedes que para esto de los tipos de recolección de datos, está ese libro que acabamos de ver, de una vez lo vimos, de una vez lo analizamos. Y les presento este otro recurso, la metodología de la investigación, manual del estudiante, que, un segundo, por favor, un segundo. Que habla de... Es de la página 59 a la 65, que viene como a reforzar realmente la temática que acabamos de ver. Veanlo donde habla aquí de la observación participante. Empieza más atrás. Aquí está el concepto de técnicas de recolección de datos. Los propósitos esenciales de la observación, en este caso observación cualitativa, lo que es la participante y la no participante, que lo acabamos de ver, la entrevista, cómo vamos a desarrollar esa entrevista y los tipos de entrevista que existen, que ya lo vimos, la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y las entrevistas no estructuradas o abiertas. Otra de las técnicas es la bitácora de campo, que no está en el otro documento, pero la bitácora de campo se utiliza mucho para la investigación-acción, por ejemplo, porque en ella vamos a registrar de forma cronológica todos los datos, sucesos, acontecimientos o cualquier otra información que sea importante para el tema del estudio. ¿Ok? Entonces, acá viene explicado cuáles son las características de esa bitácora de campo, igual que
refuerza el restante. Por ejemplo, acá en cuanto a la observación cualitativa, vienen diferentes tipos de observación, anotaciones de observación directa, anotaciones interpretativas, temáticas, en fin. El focus group, que era lo que yo les decía, o la técnica, es una técnica de recolección de datos grupal, donde lo que vamos a hacer es una conversación en el grupo. Vea que sí les da recomendaciones acá, por ejemplo, que tienen que ser grupos pequeños, de 3 a 10 personas. Esto para que todas las personas puedan participar, todas las personas puedan hablar. ¿Ok? Luego, ¿para qué se usan esos grupos focales de los que les hablé? Y aquí vienen a dar ideas del por qué o para qué se pueden utilizar esos grupos focales. Bien. Vamos a ver por acá. Ya viendo eso, vamos a entrar entonces al cuarto capítulo, que es el análisis de los resultados, y el quinto capítulo, que serían las conclusiones y las recomendaciones. Este cuarto capítulo yo lo estaría viendo en la cuarta tutoría. Entonces, voy en este caso estaríamos como quedando aquí. Igualmente, cualquier duda, por favor, me la hacen saber y continúo insistiendo en que no lo dejen todo para el final, ¿verdad? Que vayan trabajando de una vez la investigación. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay algún comentario, y si no, pues estaríamos cerrando acá. Profe, en el caso del permiso de consentimiento para la entrevista, ¿en ese documento viene el ejemplo o nosotros tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta? Ok, a ver, para hacer una entrevista informada, para hacer una entrevista se necesita consentimiento informado solo si la persona es menor de edad. Eh, de lo que ustedes necesitan consentimiento es nada más de que la persona esté de acuerdo en que se grabe la entrevista. ¿Ok? Si ustedes perfectamente pueden grabar la entrevista diciendo, qué sé yo, le preguntaron a la persona que si estaba de acuerdo en que la entrevista se grabara y la persona dijo que sí. Entonces ustedes pueden iniciar la entrevista diciendo, bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con fulanito de tal, quien va a ser partícipe para la recolección de datos de la investigación tal y que ha estado anuente a la grabación de su entrevista. Listo, profe, muchas gracias. Inclusive le pueden decir a la persona ahí, si ustedes quieren, no sé, voy a decir, don Ember, ¿está usted anuente a la grabación de la entrevista? Y que la persona diga, sí, claro. Bueno, muy amable, gracias. Damos inicio y empezamos. Súper, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Profesora, si para la próxima clase ya tuviéramos algún avance, lo podemos revisar en vivo. Claro que sí. Sí, sí, ahí podemos Ok, sacar el ratito, por supuesto. muchas gracias. Con mucho gusto, claro. Bueno, si no, que tengan una linda noche y cualquier cosa nos estamos comunicando a través de la plataforma. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches.